retroexcavadora, más específicamente un brazo, en el cual se hace el ángulo del cucharón con respecto al movimiento de estas dos botellas. Lo que teníamos como base era que este se retraba hacia X y este hacia X. Y ya partiendo pues, de estos datos, lo que más adelante vamos a hacer. En esta parte del video les vamos a explicar cómo el procedimiento que realizamos para hallar la variación de la posición de la pala de una retroexcavadora. Vemos en pantalla el análisis que deseamos hacer de una retroexcavadora, de los brazos de una retroexcavadora, de los dos brazos, y algunas partes de las geometrías que deseamos analizar. Vamos a entrar entonces a definir las variables que se van a ver implicadas en nuestro análisis. Hicimos un análisis netamente geométrico, por eso detallamos aquí los ángulos implicados en nuestro análisis, los ángulos y una representación esquemática que nos facilita el estudio del movimiento de la pala. Ahora, más detalladamente separamos ya los brazos y observamos también cada una de las distancias implicadas. Entonces vamos a tener un lado B y un lado A y un lado, el lado X, que va a ser el pistón, que va a ser 15 largo, y los respectivos ángulos que ya habíamos notado anteriormente. Ahora vamos a tener también nuestro pistón vertical, en el cual notamos también los ángulos y los lados constantes C y D, y nuestro pivote vertical, que sería en este caso Y, que posteriormente lo veremos que está en función de X. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero definimos una posición inicial para nuestro análisis. Entonces tomamos la que más se nos facilitaba, con la que más se nos facilitaba el análisis de un movimiento de la pala. Entonces, tomamos una posición inicial donde los pivotes formaran un triángulo rectángulo con cada uno de los catetos involucrados, con los catetos constantes. Y bueno, también observamos aquí una característica importante que nos ayuda mucho al análisis del movimiento de la pala, y es que la pala siempre está a 90 grados del elemento de unión del pivote con la pala. Por tanto, ahora vamos a hacer un análisis por separado de cada uno de los brazos para entender la incidencia de cada uno de estos sobre la pala. Entonces, vemos acá el brazo horizontal, donde vemos que los lados B y C son constantes y el lado X es el pivote, que es el que va a variar. Entonces, dependiendo de cómo varíe vamos a ver cuál es la incidencia que tiene sobre la pala. Entonces, teniendo nuestra posición inicial, determinamos que al ser un triángulo rectángulo y al ser los lados A y B constantes, o sea, los determinamos nosotros, los damos como dato, entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras para hallar el lado x0 inicial. Luego, lo que hacemos es determinar mediante propiedades trigonométricas, triángulos rectángulos, la posición del ángulo beta en este estado inicial. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que gráficamente observamos cómo la variación de beta, aquí lo vemos, incide sobre la posición de la cuchara con respecto a la posición inicial. Vemos una variación, y esta variación es totalmente igual a la que tiene beta. Por tanto, lo que necesitamos hallar es el ángulo beta, ¿sí? A beta necesitamos dejarlo en función de x. ¿Qué es lo que hacemos?
que como la variación de beta será igual a teta, a la variación de teta, entonces después igualaremos y sacaremos a x en función de teta. Entonces observamos que al alargar el pistón se nos forma un triángulo isósceles y ya no podemos determinar mediante Pitágoras el ángulo ni tampoco la geometría. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como sabemos que dos de los lados son iguales, lo que hacemos es despejar y tenemos que beta nos queda en función de x y los lados a y b que son constantes. Aquí notamos lo que veníamos diciendo, la incidencia del pivote con respecto a la posición inicial. Entonces a este beta lo llamaremos la variación de teta por movimiento horizontal. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos exactamente lo mismo con el brazo vertical. Entonces lo analizamos por separado, pero tenemos en cuenta que aquí ya está unida la cuchara. Entonces, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la cuchara forma un ángulo de 90 grados con el elemento de unión, ¿sí? Siempre van a estar a 90 grados independientemente de cuánto se alargue el pistón. Entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que y está en función de x, es decir, y siempre va a ser 2x, lo que hacemos para este caso es que vamos a hallar y inicial y vamos a dar uno de los lados, el otro lo determinaremos mediante Pitágoras. Entonces determinamos que nuestro d es igual a 2 metros y ya habiendo reemplazado propiamente y con el valor de x inicial, obtenemos el valor del lado c, es decir, de nuestra hipotenusa. Ahora, mediante propiedades trigonométricas hallamos el ángulo. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es hacer un análisis representativo de la variación de la posición del pistón vertical para ver la incidencia geométrica sobre la pala. Entonces, aquí lo que notamos es que al alargar el pistón, este elemento de unión ya no forma 90 grados con esta parte del brazo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta variación de lambda va a ser igual a la variación que tiene teta con respecto a la posición inicial. Entonces, vamos a realizar el mismo procedimiento que realizamos en el brazo horizontal. Lo que hacemos es que mediante el teorema del coseno dejamos a lambda en función de y. Y pues como y está en función de x, posteriormente para unirlo se nos hará más fácil. Entonces acá tenemos que lo que nos interesa es la variación de lambda. Entonces toma esto que se resta es la posición inicial. Y por tanto tenemos que la variación de lambda va a ser igual a la variación de teta por movimiento del pistón vertical. Aquí observamos cómo incide el pistón vertical en la variación de la posición inicial. Ok, ahora vamos a unir los dos movimientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que hallar un teta neto y este teta neto va a estar dado por la suma de los dos tetas que hallamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente sumamos las dos ecuaciones que teníamos antes y despejamos en y igual a 2x en la función para que todo nos quede en términos de una sola variable y tenemos entonces que la variación de teta va a estar dada por esta ecuación resaltada. Tenemos acá la demostración gráfica de la conjunción de los dos movimientos. Entonces vemos la incidencia del movimiento del pivote horizontal y la incidencia del movimiento del eje vertical, que sumados nos darán un solo ángulo. Ahora, esta función que hallamos en términos de x para teta nos va a reflejar dos
dos partes de la función, una parte negativa y una parte positiva. Simplemente vamos a tener en cuenta esta parte positiva, porque tener en cuenta la parte negativa es como si el pistón diera un giro de 360 grados y alargara en dirección opuesta, y esto no es posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta parte negativa nos refleja la máxima compresión, entonces este valor que corta va a ser la máxima compresión que va a poder tener el pistón geométricamente, y esta posición positiva nos va a reflejar la máxima posición que pueda alargar geométricamente para que no se o geométricamente posible. Ahora, una vez con nuestra función ya podemos pasar a los métodos de bisección y de secante para encontrar una aproximación a nuestra respuesta. Entonces, como tenemos el dato de la función anterior, aquí lo que hacemos es reemplazar y vemos cómo en 17 interacciones obtenemos el valor del ángulo con una aproximación de 10 por 6 a la menos 6, es decir, una muy buena aproximación. Ahora, mediante el método de secante, reemplazamos y obtenemos que en tan solo 2 interacciones ya tenemos nuestro valor. Ahora quisimos también probar con el método de Newton y obtenemos que nos da el mismo valor para un ángulo, para cuando el ángulo valga 0, un valor de x, entonces debe ser 2,2698. Y nos lo sacó en dos interacciones con una aproximación de 3,49 por 10 a la menos 5. Ahora, también utilizamos el programa PCInt para demostrar cada uno de los procesos que se llevó a cabo. En PCInt tomó 14 interacciones el método de bisección, mientras que el método de la secante tomó 3 interacciones y el método de Newton tan solo fue 1. ¿Qué conclusiones sacamos de este trabajo? Entonces, podemos concluir que las aproximaciones del método de Newton y el método de la secante se hacen en muchas menos interacciones y son más acertadas, aparte que nos facilitan mucho más el trabajo. Estos métodos numéricos lo que nos hacen es facilitar la solución de problemas complejos como este, en donde se nos dificulta despejar una variable. Entonces podemos utilizar estos métodos para resolver de una manera más sencilla operaciones complejas. Y otra conclusión que sacamos es que podemos utilizar programas sistemáticos sencillos para nuestro bien, es decir, que podemos utilizar programas como Excel o PCInt de manera, o que son poco complejos y que están al alcance nuestro en muchas oportunidades, que no requieren de un entendimiento sofisticado para poder hallar respuesta a una problemática como la que tuvimos con la respuesta. Y entonces,